Capítulo 7. Clases y objetos. Objetivos. Al finalizar la revisión de este capítulo, se habrán adquirido las habilidades para realizar lo siguiente. Explicar el significado del término orientado al objeto. Explicar y distinguir entre los términos clase y objeto. Crear objetos en Java. Llamar los métodos de un objeto. Usar algunos de los métodos de la clase string, crear y usar arreglos de objetos y crear un ArrayList y usar sus métodos add y get. Bueno, pues entonces en estas primeras pláticas pues vamos entonces a atacar los primeros objetivos que aparecen en esta lista del capítulo 7. Y para eso, bueno, pues voy a pasar ahora a la introducción. Bueno, en los lenguajes de programación, allá en la década de los 90 del siglo pasado, se convirtió en norma usar construcciones especiales llamadas clases y objetos. Esos lenguajes son referidos como lenguajes de programación orientados al objeto. En este capítulo y el siguiente, vamos a explicar el significado de estos términos y se va a mostrar cómo se puede utilizar la potencia de un lenguaje con estas características y en particular pues lo vamos a llevar a cabo para Java. Bueno, sección 7.2, clases y tipos de datos. Se han estado usando tipos de datos primitivos como char para un carácter o int para manejar lo que es un número entero, o también el tipo double para manejar lo que son números reales de doble precisión. Y estos son tipos de datos simples que guardan una sola pieza de información, pero en ocasiones se quiere que una variable tenga más de una pieza de información relacionada. Por ejemplo, un libro podría tener título, autor, número ISBN y precio. O si vamos a modelar un estudiante, pues este tendría nombre, matrícula y las claves de los cursos que está cursando. Los tipos simples de datos son inadecuados para tener toda la información necesaria de un libro o un estudiante. Te permitiría, si acaso, guardar alguno de los datos y no precisamente en todos los casos. Bueno, un arreglo tampoco sería una solución porque las diferentes partes de datos no son necesariamente todas del mismo tipo. Si nos regresamos, por ejemplo, a ver en el caso de un libro, pues bueno, a lo mejor el título y el autor, pues sí, podés utilizar un arreglo de cadenas o de string. Pero ya cuando quisieras guardar el número ISBN, pues ahí tendrías un problema, ¿no? Ya necesitarías otro tipo de dato. Entonces, un arreglo, como ya lo habíamos comentado, pues siempre, bueno, todos los elementos tienen el mismo tipo, pues entonces, si tenemos una variable que va a requerir o va a manejar diferentes tipos, pues tampoco el arreglo sería solución. En los primeros lenguajes de programación, como el lenguaje C o Pascal, resolvieron ese problema permitiendo crear un tipo que guarda más de una pieza de información. Y a esos tipos se les conoce como estructuras o registros. Es decir, ya en los lenguajes más viejos, pues ya se había planteado una situación para el caso de que se requiriera manejar un tipo que guardara diferentes tipos o varias piezas de información. En el caso de los lenguajes orientados al objeto, como es Java y C++, fueron un paso más adelante. Estos no solo permiten crear tipos que guardan varias piezas de datos, sino que también permiten definir dentro de estos tipos los métodos mediante los cuales se procesan los datos. Entonces,
esa es la parte que estarían agregando este tipo de lenguajes, los lenguajes orientados al objeto, que es proporcionar métodos para el manejo de los datos que se tienen en esos, bueno, para esas, pues vamos a decir, estructuras o registros. En el caso, por ejemplo, de un tipo libro, se podría tener un método que, por ejemplo, agregue el impuesto al precio de venta, o en el caso de algún tipo estudiante, se podría tener un método para calcular el promedio de los cursos. Entonces, aquí, o bueno, en esta parte, lo que están haciendo estos lenguajes es que están permitiendo o tienen código para procesar las piezas de datos, de tal manera que ese código, pues solamente que está puesto en un método, solamente pues será usado para esos tipos particulares. Es decir, que un método que, por ejemplo, está definido para estudiante, pues no va a poder ser usado ese método para algo como un libro. Entonces, ahí tenemos ya pues una especialización del código, porque ya el código ya no se utiliza pues arbitrariamente donde se quiera, como sí se podría hacer, por ejemplo, en lenguajes más viejos como C y Pascal. Bueno, en el programa que se llama Cálculos Rectángulo, que está en el listado 7.1, ese es un programa que le va a solicitar al usuario que proporcione la base y la altura de un rectángulo y después va a calcular el área y el perímetro del rectángulo usando métodos separados, ¿no? Entonces, bueno, el código lo podemos ver aquí en las notas o podríamos verlo acá en este editor que se ve, bueno, ahí lo tenemos un poco menos eh, dividido que lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que por ahí se está importando la clase Scanner, y ya decíamos que está dentro del paquete Java útil. Recuerda que todos los import deben de estar afuera de la clase. Y ya en la cabecera de la clase, bueno, esta se llama cálculos rectángulo, como ya se había dicho. Y en el cuerpo de la clase, pues entonces, ya dentro del juego de llaves, podemos observar que tenemos pues el famoso método main, con lo cual, bueno, tenemos o estamos haciendo que esta clase pues sea una aplicación, ¿verdad? De tal manera que entonces cuando se inicia o se lleva a cabo la ejecución de esta clase, bueno, pues se estarían ejecutando las instrucciones que están dentro del método main. ¿Qué es lo que se hace en el método main? Bueno, en la línea 5 ustedes pueden observar que se están declarando cuatro variables de tipo double o para manejar números reales, que es base, altura, área y perímetro. En la línea 6, bueno, pues esta línea ya hemos comentado cuál es la función. Permite que pues, se procese la entrada desde el teclado. Y entonces ya el programa, pues como podemos ver, en la línea 7, manda un mensaje donde se le solicita o se pide que del rectángulo se introduzca la base y entonces se usa el método nextDouble de teclado para el número que se procese, pues se asigne a la variable base, ¿verdad? Y después se pide lo que es la altura y o bueno, el número que se obtenga desde el teclado o de la entrada estándar, bueno, pues es asignado a la variable altura. Ya en las líneas 13 puedes observar que tenemos allí la llamada al método calcular área y se están pasando dos parámetros, la base y la altura. Esos serían los parámetros actuales. Y entonces el método que se está utilizando pues va a devolver algo. Y lo puedo asegurar porque pues ahí se está haciendo una asignación, ¿no? Entonces, para que se pueda asignar algo, bueno, para que en este caso se pueda llevar a cabo esta asignación con el método, obligatoriamente el método debe de devolver algo. Si no devolviera nada, pues no tendría sentido una sentencia como la que está ahí. Y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor
estaría mandando error al momento de compilar. Bueno, entonces cuando se llama el método calcular área, pues podemos ver aquí que en la cabecera de este método tiene static, porque es un método que se está llamando desde otro método static, que en este caso pues es main. Ahí lo podemos ver en la cabecera, en la línea 4, pues que también tiene static, ¿verdad? Y este método va a regresar un número real, por eso el tipo del método pues está anotado como double. El nombre es calcular área y los parámetros formales para este método pues van a ser dos números reales o dos números tipo double. El primero está identificado o tiene el nombre base y el otro tiene altura. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Bueno, les recuerdo que todos los métodos que no tengan tipo void van a tener que utilizar esta sentencia return para salir y hacer que el método devuelva algo. ¿Qué es lo que esperamos que devuelva? Pues el área, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo del área, pues lo que se estaría regresando pues es el producto del parámetro base por la altura. Para el caso del cálculo del perímetro, bueno, pues funciona u opera de una manera similar al anterior, nada más que ahora en vez de devolver un producto, pues bueno, sigue devolviendo pues un producto, nada más que ahora va a duplicar la suma de la base por la altura para el cálculo de este rectángulo, ¿no? Y bueno, entonces las llamadas a los métodos calcular área y calcular perímetro son dejadas en estas variables que fueron declaradas en la línea 5. Y entonces, ya que estas variables, o en estas variables se quedaron los cálculos que se realizaron, pues entonces en las líneas 15 y 16 se hace una salida a pantalla, pues para indicar cuál es el área y el perímetro con la base y la altura que se proporcionó de ese rectángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, claramente si ustedes ejecutan este código, que es lo que, bueno, voy a intentar hacer en este momento, acá en esta terminal, pues entonces le pongo Java, cálculos rectángulo, y entonces el programa me pide que ingrese la base. Bueno, vamos a ponerle 2.3 y de altura 4.5, ¿no? Y bueno, pues ya entonces nos reporta que el área es 1035 y el perímetro es 13.6. Bueno, pues eso es lo que hace este programa. Digo, este programa ya han visto varios programas con una idea similar a este. No tiene nada extraordinario. Bueno, entonces, pues aquí nos comentan algo. Dice que se puede observar lo útil que podría ser si cada vez que se escribe un programa que va a manejar rectángulos, pues en vez de tener que declarar varias variables y escribir métodos para calcular el área y el perímetro de un rectángulo, se pudiera solo usar un tipo rectángulo para crear una sola variable y luego usar sus métodos que están en ese tipo rectángulo. Y como señala aquí, pues no es necesario saber cómo los cálculos son hechos, aunque bueno, pues nos podríamos dar una idea si por ejemplo nos dicen, pues hay un tipo rectángulo que calcula el área, pues seguramente tendrá que multiplicar la base por la altura. Bueno, lo anterior es lo que un lenguaje orientado al objeto permite hacer. En esta construcción especial que está guardando datos, ¿cuáles serían los datos? Los datos del rectángulo. Fíjate que para cada caso, pues los datos pueden variar, ¿no? Se comentaba un poco antes cuáles serían los datos, por ejemplo, de un libro, que decíamos el título, el autor, el número ISBN, o decíamos en el caso de un estudiante, ¿no? Podría ser el nombre, la matrícula, las claves de los cursos que está tomando, etc. Y para el caso de un rectángulo, pues ya dijimos base y altura, ¿no?
Entonces, y cada tipo o cada construcción especial, que bueno, todavía no hemos dicho cómo se llama esa construcción especial, pues va a tener sus métodos propios. Y esto es entonces a lo que se denomina una clase, ¿no? Es una construcción especial que te permite guardar tanto datos y los métodos que se utilizan para esa, construcción. Bueno, entonces, pues ya se ha visto una clase que es en este caso, bueno, la unidad base y que contiene al método main y otros métodos adicionales. Digo, el caso pues es este de los cálculos rectángulo, ¿no? Está la clase main y había un par de métodos extras, que es calcular área y calcular perímetro. Y esos métodos que están ahí, bueno, pues tienen sentido para este programa que se está anotando, ¿verdad? Bueno, y lo que se comenta aquí es que ya una vez que tú tienes definida una clase, es decir, ¿qué significa que ya tengas definida la clase? Bueno, pues que tú ya sabes cuáles son las piezas de información que va a manejar y además cuáles son los métodos. Entonces, ya una vez que tengas eso, ya que tengas la definición de la clase, pues entonces puedes utilizar a esa clase para definir tipos nuevos. Y entonces con esto abrimos el abanico de tipos que se pueden manejar en Java, porque ya no vamos a estar sujetos nada más a los 8 tipos primitivos que tiene Java, que era, bueno, los 6 para manejar números, para manejar enteros que comentamos que estaba by, short, int y long, y otros 2 más para manejar lo que son números reales, que en este caso es eh, float y double. Y además de esos 6 tipos primitivos numéricos, pues también habíamos comentado que está el tipo char para manejar un carácter, uno solo, y el tipo boolean que les permite guardar pues un valor de falso o verdadero. Bueno, entonces, continuando, se comenta entonces aquí, o bueno, se vuelve a hacer énfasis que hay 2 aspectos para una clase, que son los datos que ésta tiene, o sea, las piezas de información y las tareas que ésta pueda realizar. Las tareas, pues estas están definidas o se indican en los métodos. Entonces, en el próximo capítulo, que es el 8, vamos a ver que los diferentes elementos de datos que una clase tiene son referidos como los atributos. Entonces, ya de hoy en adelante, bueno, en lo que se va a seguir manejando de esta materia, pues ya no vamos a hablar de los datos de una clase o de la construcción especial, vamos a decirles a estos atributos. Y las tareas que la clase puede realizar van a ser referidas como los métodos de la clase. Bueno, entonces, ya en el capítulo 5 se revisó cómo los métodos fueron llamados solamente desde adentro de la propia clase. Vamos a ver ahora cómo se pueden llamar a los métodos desde otra clase. El caso particular, bueno, aquí lo vimos en el ejemplo de cálculos rectángulo. ¿Cómo llamas, por ejemplo, al método calcular área que está dentro de la clase cálculos rectángulo? Pues simplemente anotas el nombre, ¿no? Como se muestra aquí en la línea 13. Y de igual manera, el otro método, calcular perímetro, pues simplemente se escribe el nombre del método que se quiere llamar o se quiere usar y se le pasa una serie de parámetros que en un momento dado hagan que se pueda llamar al método o no. En el caso, por ejemplo, de calcular perímetro, pues nos fijamos que en la lista requiere 2 números reales. El primero de ellos está identificado como la base y el otro está identificado como la altura. Entonces, esa es la manera como se llaman a los métodos que están en la propia clase, en la misma clase.
Pero por otro lado, también es posible que ustedes llamen a métodos que están afuera, bueno, afuera de esa clase o que están definidos en otra clase, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer mención que, bueno, pues esto ya lo hemos realizado sin haberlo indicado desde el segundo capítulo, cuando se han estado llamando a los métodos de la clase Scanner. Por ejemplo, acá lo podemos observar, ¿no? Aquí en la línea 11 se está utilizando el método NextDouble. ¿Y cómo se está haciendo la llamada a este método NextDouble que está en otra clase llamada Scanner? Pues la manera como se ha hecho es utilizando un objeto que es del tipo Scanner. Bueno, vemos ahora esta parte que son los objetos. Y entonces, para poder usar los métodos de una clase, se necesita crear un objeto de esa clase. Entonces, bueno, esto es algo que vuelvo a estar aquí en el ejemplo de cálculo rectángulo. Para yo poder utilizar este método NextDouble, tuve que crear un objeto. Y la manera, bueno, ahorita lo vamos a comentar ahí, bueno, ahí está en el material. La manera como tú creas ese objeto es utilizando esta palabra reservada new, seguida del constructor de esa clase. El constructor de esa clase es muy fácil de identificar porque resulta ser que el escáner podríamos pensar que es una especie como de método particular o especial, y ese método particular o especial resulta ser que tiene el mismo nombre que la clase. Por eso aquí cuando se utiliza el constructor, pues resulta ser que el constructor de la clase Scanner pues se llama Scanner. Y vamos a ver, bueno, y cuando se creen otros objetos, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Cuando se haga la llamada del constructor, pues vamos a utilizar el nombre de la clase. Bueno, dice aquí que para que podamos diferenciar entre el concepto de clase y el concepto de objeto, podemos pensar como que una clase es un plano o una plantilla de la cual los objetos son generados, mientras que un objeto se refiere a una instancia individual de esa clase. O sea, podríamos decir que el objeto es un ejemplo de esa clase, ¿no? Entonces, bueno, se comenta aquí, imagina un sistema que es usado por una librería. Esta librería podría contener cientos de libros, pero no se necesita definir un libro cientos de veces. Basta con que ustedes definan un libro una vez, en este caso, en una clase, y luego generar tantos objetos como se quiera desde esa clase, el plano o la plantilla, como le quieras decir, pero generalmente pues vamos a decir que se van a crear objetos a partir se van a crear instancias a partir de esa clase y van a ser nuestros objetos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta figura, pues nos está esquematizando lo que se está comentando. Hay una definición única del libro, donde se están anotando cuáles son sus piezas de información, que es autor, título, ISBN y precio. Recordar que esto que está aquí son los mentados atributos. Y además de los atributos, pues tiene una colección de métodos que le permite trabajar con esos atributos que se están ahí, bueno, que tiene en este caso la clase libro. Y entonces, a partir de esa clase libro, ustedes van a hacer instancias u objetos donde cada uno de esos objetos que se ha creado, pues va a tener su información muy propia, ¿no? Cada uno de estos libros pues va a tener su propio título, va a tener su propio autor o autores, va a tener su propio precio,
y va a tener su propio ISBN. En algunos casos, pues quizás algunos atributos coincidan con los diferentes objetos o instancias que se hayan hecho, y en algunos otros casos, bueno, puede ser que los atributos sean únicos para cada libro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el autor, pues puede ser, podemos tener un autor muy prolífico, y entonces, pues puede tener varios libros, ¿no? Con diferentes títulos, pero a lo mejor varios de ellos con el mismo precio, pero cada uno de estos con un ISBN muy particular. Bueno, en el caso de un programa, ustedes podrían tener varias clases, tantas como los diferentes tipos de objetos que se quieran generar o trabajar. En el caso de un sistema, de una librería, pues podríamos tener clases para libros, para clientes, para proveedores y así una retahíla de clases. En el caso de que tengamos un sistema de administración universitaria, pues este podría tener clases para estudiantes o tipos, pues si le quieres llamar, pero, es decir, clases para cursos, clases para, bueno, una clase para cursos, una clase para profesores, perdón, lo estaba diciendo mal. Y entonces la programación orientada al objeto pues va a consistir en definir una o más clases, eso es parte de lo que haces tú como programador, que podrían tener una interacción entre estas. Bueno, vamos a ilustrar todo lo anterior creando y usando objetos de clases predefinidas, o sea, ya están hechas, y ya sea que sean del usuario o bien sean de algún desarrollador de Java y que se proporcionen como una parte estándar del kit de desarrollo Java o JDK, ¿no? Entonces, bueno, de lo que hemos estado trabajando, bueno, pues hemos estado usando pues esta colección de clases que están allí en ese kit de desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a utilizar el ejemplo que está en la sección 7.2, donde se propuso un tipo individual para manejar o para que se haga el cálculo del área y el perímetro de un rectángulo. Y a esta nueva clase la vamos a llamar rectángulo. Y en el caso del diseño del rectángulo, vamos a considerar que la base y la altura, para este tipo particular de rectángulo, que la base y la altura deben ser diferentes. A pesar de que pues un rectángulo pues puede tener sus 4 lados iguales y pues esto terminaría siendo un cuadrado, ¿no? Pero esta clase de rectángulo que pues vamos a ver en la siguiente sección, pues a lo mejor todavía no, pero más adelante vamos a tratar de que cumpla esto que estábamos comentando aquí en el diseño, que tanto la base y la altura pues sean diferentes.